Entonces, lo que vamos a ver hoy, el tema que vamos a comenzar hoy, es, déjenme acá para ver. Vamos a ver el método del punto de pliegue. ¿Ok? Método de punto de pliegue. Para redes de intercambio de calor, tenemos que redes de intercambio de calor, en inglés el acrónimo es GEN, ¿verdad? Redes de intercambio de calor. Le voy a poner heat exchanger network. ¿Ok? Entonces, el método de punto de pliegue en inglés también tiene, esta es una traducción, y es el pinch point, así lo encuentran en referencias comunes. Incluso en español, en algunos grupos de ingeniería, pueden encontrar que les dicen, bueno, pues hay que aplicar el pinch point. ¿Ok? Entonces, Ya está grabando. ¿qué pasó? Ya está grabando. ¿Ya qué? No lo entiendo muy bien. Ah, que está grabando, creo que ya. Sí. Entonces, miren, el método del punto de pliegue está explicado en la página, a partir de la página 196 del libro de referencia, que es el libro del doctor Jiménez. Empieza en el tema 9.4, ahí le estoy compartiendo una pantalla, ¿no?, del libro, que dice que se utilizará un método para la síntesis de redes de intercambio de calor. ¿Okay? Entonces, dice, este método se basa en detectar bajo principios termodinámicos un punto crítico para el diseño de la red, llamado punto de pliegue o punto de pinzamiento, y en inglés se llama pinch point. Para ilustrar este método, el autor del libro dice lo siguiente, vamos a ver los datos del problema. Y vamos a ir revisando cada uno de los puntos del método de pliegue. Ahí alguien tiene su micrófono. Por acá. ¿Quién es? Ahí sigo escuchando. Este eco se elimina audífonos. Okay. Sigo escuchando mi eco. Y supongo que los demás. Ok, entonces vamos a anotar los valores. Si me ayudan y me dicen, ahí ustedes están viendo los valores en lo que yo anoto en el pizarroncito. Tengo 4 corrientes, ¿ok? El problema es el mismo. Voy a poner, bueno, no es el mismo que el anterior, pero en un proceso se tienen 4 corrientes. La corriente 1, 2, 3 y 4, ¿ok? 4 corrientes que tienen que cumplir ciertos criterios de temperatura. ¿Ok? Dicen 250, 180, 110 y 110. La temperatura de entrada serían, ¿qué es? 250, 180, 110 y 110. Temperatura de entrada. La temperatura de salida, 100, 100, 200 y 230. 100, 100, 200 y 230. Estas temperaturas están en grados Fahrenheit. Y finalmente el WCP, o sea que sería el flujo másico
por su capacidad calorífica de cada corriente. Esto está en BTUs por hora grado Fahrenheit 0.95, 0.84. 0.95, 0.84. Esto va multiplicado por 10 a la 4, por 10 a la 4. 1.00 por 10 a la 4. Esto quedamos que tiene unidades BTU por hora grado Fahrenheit. Y el último valor, que es 0.90 por 10 a la 4. 0.90 por 10 a la 4. ¿Ok? Bien. Una pregunta para todos. ¿Es legible? ¿Es legible el pizarrón? ¿Sí le entienden? ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok. Bien. Entonces vamos a ver el método del punto de pliegue, cómo funciona. ¿Ok? ¿Cómo funciona y para qué sirve? Lo primero que tenemos que identificar del problema es, vamos a hacerlo nosotros, ¿verdad? Tengo las 4 corrientes. Tengo que identificar cuáles son corrientes frías y cuáles son corrientes calientes. ¿Cómo le hago? Tengo su temperatura de entrada y la de salida. La primera empieza en 250 y termina en 100. ¿Qué corriente es? Una corriente caliente. Una corriente caliente que se va a enfriar. Esta, la segunda, de 180 a 100, es otra corriente caliente. Una corriente caliente que se va a enfriar. La tercera, de una corriente fría, la corriente fría 1, que empieza a una temperatura de 110 y termina a 200. Y la segunda sería una corriente fría también que empieza en 110 y termina en 230. ¿Ok? Entonces, miren, el punto de pliegue, y esto aquí sí quiero que todos tienen el libro en electrónico para consulta. Pues yo lo había mandado al grupo hace tiempo. Ok, entonces si ya lo había mandado, pues ustedes lo deben. Se entiende que ustedes lo tienen. Y si no, vamos a ver dónde está. Ah, bueno, y además les proporcioné las impresiones, ¿no? Entonces, pues sí, sí lo tienen. Pueden tener de este capítulo. Ok. Entonces, miren, aquí la parte importante es para qué nos sirve el punto de pliegue. ¿Ok? El punto de pliegue nos sirve principalmente para dos cosas. El punto de pliegue establece una temperatura, se le llama temperatura crítica para el diseño de la red. ¿Ok? El punto de pliegue establece una temperatura crítica para el diseño de la red y además predice los consumos mínimos de servicios, o sea, cuánta energía se necesita proporcionar al sistema en forma de servicios de calentamiento y de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, lo primero que debo saber del punto de pliegue, aquí me lo dice, revisen bien en los apuntes, estoy en la página 197, ¿ok? Página 197. Lean el último párrafo, revísenlo. Aquí lo voy a marcar. Déjenme ver si aquí tiene, dice highlight, para remarcar. Aquí no tengo nada para remarcar. Déjenme ver. No importa. Aquí está. Para remarcar. Dice, se debe comenzar por ajustar las temperaturas. ¿Ok? Este párrafo. Dice, comenzamos por ajustar las temperaturas. Comenzamos por ajustar las temperaturas de las corrientes calientes, nada más. Aquí empieza nuestro algoritmo, ¿ok? Este es un algoritmo, una serie de pasos. Aquí voy a dejar de compartir el documento en PDF. Y entonces dice, lo primero que debo saber es
la delta T mínima para mi problema o para mi diseño. ¿Cuánto voy a considerar de delta T mínima? Para este problema vamos a considerar una delta T mínima de 20 grados Fahrenheit. Entonces, el primer paso del algoritmo es a todas las corrientes calientes, nada más a las corrientes calientes, voy a restarles la delta T mínima. Nuevamente, nada más a las corrientes calientes. Entonces, yo voy a modificar estas temperaturas. La primera corriente caliente, si le resto la delta T mínima, me daría 230, ¿ok? La temperatura de salida de la corriente caliente me daría 80. La siguiente temperatura me daría 160, ¿ok? Y aquí me volvería a dar 80. Voy a modificar las temperaturas de las corrientes calientes únicamente. Las otras las voy a reescribir, pero pues son el mismo valor, el mismo que tenía el de las corrientes frías. Dejo el valor que tenía. Este es el primer paso del algoritmo, ¿ok? Modificar las temperaturas de las corrientes calientes, restándoles el delta T mínimo. Ya estoy ahí, ¿ok? Primer paso, y esto lo podemos poner como un algoritmo, o lo necesitaríamos poner como algoritmo. Sería número 1, antes de restarle, sería identificar corrientes. Identificar corrientes calientes. Aquí no se alcanza a ver, déjenme hacer esto un poquito para atrás. Para que se vea la totalidad del pizarrón. Ahí está. Entonces, el paso 1 del algoritmo, identificar corrientes calientes y frías. ¿Ok? El paso número 2. El paso número 2 es determinar la delta T mínima en mi problema. Que para mi problema son 20 grados Fahrenheit. ¿Ok? El paso número 3 sería ajustar las temperaturas de las corrientes calientes, restando a cada una, restándole la delta T mínima. ¿Qué es lo que acabo de hacer aquí? Lo que está en color, espero que los colores se alcancen a distinguir, lo que está en color azul. ¿Ok? El número 4 es ordenar. 4. Ordenar de manera descendente las nuevas temperaturas. Ordenar de manera descendente las nuevas temperaturas. ¿Están escuchando? Aquí, Neftalí. Se acaba de agregar. Ok. Ordenar de manera descendente las nuevas temperaturas. Y aquí vamos a ponerle otro punto. Eliminar. O más bien, no tomar en cuenta valores repetidos. No tomar en cuenta valores repetidos. Entonces estoy en el punto 4 en mi algoritmo. Lo que tengo que hacer es a estas temperaturas modificadas, las tengo que ordenar de manera descendente, o sea, de la más alta a la más baja. Y no debo considerar todas las que estén repetidas, es decir, primero, ¿cuál es la temperatura más alta ahí? La temperatura más alta ahí es 230, ¿ok? Ya que tomé la temperatura más alta, que sería esta, pues esta ya no la tomo en cuenta, ¿ok? Luego, continúo. La siguiente temperatura que debería tomar en orden descendente sería 200.
Aquí son grados Fahrenheit. ¿Ok? Ya de ahí estoy tomando esto. El 200 ya lo tomé en cuenta. La temperatura que sigue en orden descendente son 160 grados Fahrenheit. Estoy quitando este de aquí. Ya lo tomé en cuenta. Luego seguiría una temperatura 4 igual a 110 grados Fahrenheit. Y aquí como hay un 110 repetido, nada más tomo en cuenta uno, no los dos, uno. ¿Ok? Y la siguiente temperatura a tomar en cuenta serían 80 grados Fahrenheit. Hasta ahí dudas. Ahora sí abran sus micrófonos. Si tienen duda, es momento de preguntar. El pizarrón es legible, se alcanzan a ver bien. Sí, profe. Vale. ¿Dudas, dudas? Profe, ¿por qué le puso 80? 80. ¿A qué? En grados Fahrenheit? Ok. Lo que les decía, este es mi algoritmo, esto es lo que estoy haciendo, estos son los pasos que estoy haciendo, ¿no? Número 1 es identificar las corrientes calientes y frías. Número 2, determinar la delta T mínima de 20 grados Fahrenheit. ¿Ok? Número 3, ajustar las temperaturas, pero solamente de las corrientes calientes. Y a las corrientes calientes les voy a restar el delta T mínimo. Voy a hacerlo de nuevo, voy a borrar esto. Mis temperaturas originales, las temperaturas del problema, vamos a escribirlo dando un buen espacio. Si me repiten nada más las temperaturas, serían la de entrada, 250, 180, 110, Sí, 110. 110. Y las de salida, 100. 100, 100, 200, 230. 100, 100. 200. 200 y 230. Y entonces, en el paso 3 del algoritmo dice, ajusta las temperaturas calientes restándoles el delta T mínimo. Entonces, a esta que es una corriente caliente, en sus temperaturas le voy a restar 20. Entonces aquí voy a escribir 250 menos 20, 230. 180 menos 20, 160. Y las de las corrientes frías quedan tal cual están. O sea, aquí pondría 110, 110. Del otro lado, 100 menos 20 son los 80 que tengo. 100 menos 20 son 80. Y las de las corrientes frías quedan como están. ¿Ok? Ahora, ese fue el punto número 3. El punto número 4 que está por allá. Ordenar de manera descendente las nuevas temperaturas y solo tomar en cuenta una vez las que se repiten, ¿no? Esa sería la instrucción adecuada. Solo tomar en cuenta una vez las que se repiten. Pero ojo, yo voy a tomar las temperaturas ajustadas, las que están en color azul, en orden descendente. La más alta de ahí, de las dos columnas, es 230. Y ese lo escribo primero. Y ya utilicé este. Vamos a fijarnos en qué hay números que se repiten. Por ejemplo, 200 está dos veces. Profe, ahí dejó 200, 230. Y es 230, cierto, yo me equivoqué. 230 está dos veces, entonces solo lo tomo en cuenta una vez. Luego tengo 200 que está una vez, lo escribo. 160 está una vez, lo escribo. 110 está dos veces, lo voy a escribir una sola vez. 80 está dos veces, lo voy a escribir una vez. Así queda, ¿ok? ¿Listo? Y ahora, el punto número 5, aquí de mi algoritmo. Punto número 5, hacer un gráfico con flechas. Y ahorita vamos a ver cómo se hace ese gráfico. Hacer un gráfico para indicar los cambios de temperatura de cada corriente. Los cambios de temperatura para cada corriente. Entonces, miren, este paso se hace de la siguiente manera. A cada temperatura
En cada temperatura le voy a dibujar una línea. O sea, asociada a cada temperatura va a haber una línea. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 temperaturas, voy a tener 5 líneas. Y esas líneas representan esa temperatura. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso, aquí para ser más enfáticos en las corrientes calientes y en las corrientes frías, normalmente les aconsejo que tomen dos colores, ¿verdad? Que tomen color rojo, que siempre está asociado a corrientes calientes, y color azul para corrientes frías. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a fijar en la primera corriente, que es una corriente caliente. Su cambio de temperaturas con las temperaturas ajustadas va a ser desde 230 hasta 80, ¿ok? Entonces lo que hago es esto. Yo estoy partiendo de la temperatura de 230 y va a disminuir su temperatura hasta 80. Entonces empiezo aquí en 230 y va a bajar hasta la línea, aquí sería la línea de 200, la línea de 160, la línea de 110, y esa corriente tiene que llegar hasta la línea de 80. Y esta es la corriente H1. ¿De acuerdo? Luego, voy a hacer algo similar con cada corriente. La H2 empieza en 160 y debe acabar en 80. Entonces, me fijo dónde está la línea de 160. Está aquí. Esta es la línea de 160. Entonces, mi corriente empieza aquí y disminuye hacia abajo, ¿eh? De 160 va a cambiar a 110. De 110, bueno, aquí no lo hago como dos flechas, sino como una sola continua. De 110 a 80. Y esta sería la corriente H2. Luego voy a representar las corrientes frías. Desde la línea 110 hasta 200 empezaría a hacer esto. Esta es la línea asociada a la temperatura de 110 y va a subir hasta 200. Entonces va a ser algo así. Y esa es la corriente C1. Y dibujo las flechitas de abajo hacia arriba, ¿va? Para la corriente fría 2, voy a dibujar desde 110 hasta 230. De 110 hasta 230. Estoy acá. Y esa es la corriente C2. ¿Ok? Ese sería el siguiente paso de mi algoritmo. ¿Hasta ahí alguna duda? Los escucho. Activen sus micrófonos. No, profe. ¿No? Todo bien, todo bien. Ok. Todo Entonces, correcto. déjame ver. Los siguientes pasos. Y aquí voy a mostrarles el documento, el libro. ¿Ok? El libro, qué es lo que dice y dónde dice el libro. ¿Ok? Estoy en esta parte. Voy a leer el texto que está aquí en la hoja 190 ¿qué es la 197? En la hoja 197, hasta abajo, dice, suponiendo un delta T mínimo de 20, se ajustan las temperaturas calientes. Nótese que las temperaturas de las corrientes frías permanecen inalteradas. ¿Ok? A partir de las 5 temperaturas modificadas que se han obtenido, se definen 4 intervalos de temperatura. Aquí ya estoy en la página 200. Y para cada uno de ellos efectuar un balance de entalpía. ¿Ok? Y ahí quiero que vean esa ecuación que está en la página 200 y que nos dice del balance de entalpía. Esto se lo deben aprender más o menos de memoria. ¿Ok? El balance de entalpía dice delta HI es igual a la sumatoria del WCP de las corrientes calientes menos la sumatoria del WCP de las corrientes frías menos la sumatoria del WCP de las corrientes frías. Schneider dice, no me escuchan por si me preguntan algo. Ok. Entonces, debo calcular el WCP de las corrientes calientes, restar la sumatoria del WCP de las corrientes frías y multiplicarlo por el intervalo de temperatura. Entonces vamos a hacer el siguiente
el siguiente paso. ¿Ok? Ahorita vamos a cambiar de sesión a la de las 9:40. Perdón, 10:40. Entonces, miren, la cosa está así. Yo aquí tengo 5 temperaturas que salieron desde acá. Lo que voy a hacer es, dentro de cada uno de estos, dentro de una de estas temperaturas, tengo un intervalo de temperaturas. Y dentro de cada intervalo de temperaturas tengo que calcular una delta H. La primera que está aquí va a ser una delta H, una diferencial de entalpía 1, una diferencial de entalpía 2, una diferencial de entalpía 3 y una diferencial de entalpía 4. O sea, tengo tantas diferenciales de entalpías como temperaturas menos 1. ¿Ok? Siempre voy a tener uno menos que las temperaturas. Y la diferencial de entalpía me dice esto. Delta HI es igual a la sumatoria. Esto se les tiene que quedar de memoria. La sumatoria de las corrientes calientes. ¿Qué pasó? El WCP de las corrientes calientes. Ok, ojo. El de las corrientes calientes es positivo siempre. El de las corrientes frías, es negativo siempre. Y el intervalo de temperaturas, pues son las 12 temperaturas entre las que está el delta H. O sea, aquí sería TI menos TI más 1. ¿Ok? Es la fórmula que tengo ahí. De tal modo que fíjense por qué la importancia de ponerlos en dos colores. Y otra cosa, aquí de una vez les digo, un error común que tienen en los exámenes es que a las corrientes frías nada más le ponen el signo negativo a la primera y a las otras ya no. Y eso, si desde aquí me equivoco ya en un examen, pues equivale a una calificación de 20, de 10 o 20, porque todo lo demás que hagan va a estar mal. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte. Entonces, el delta H1, yo lo que haría es la sumatoria del WCP de las corrientes calientes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo que identificar en este intervalo de temperaturas cuántas corrientes calientes pasan. Y solo pasa la corriente H1. Y también tengo que identificar cuántas corrientes frías pasan por este intervalo. Solamente la corriente 2. Entonces, aquí voy a tomar el WCP de la corriente 1, que sería 0.95 por 10 a la 4. Esto es positivo. No pasa ninguna otra corriente caliente, entonces así lo dejo. Menos, pasa la corriente fría. Entonces el WCP de la corriente fría C2, es 0.90 por 10 a la 4. Aquí el análisis dimensional lo voy a hacer arriba. Aquí voy a tener BTU por a grado Fahrenheit, que va multiplicado por una diferencia de temperaturas en grado Fahrenheit. La entalpía debe estar en BTU por hora. Y aquí, el intervalo de temperaturas, voy a poner la temperatura mayor, que sería 230, menos la temperatura menor, que serían 200. ¿Ok? Y esto me va a dar, serían, déjeme ver, 1.05 por 30, ¿verdad? Y por 10 a la 4. Estos serían 15,000 BTU por hora. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Voy a dar por concluida esta sesión y vamos a entrar a la siguiente, a la de 10:40. Esto lo hacemos por las limitaciones de tiempo de la aplicación. ¿De acuerdo? Entendido. Vale, entonces doy por terminada esta sesión y entramos a la siguiente.